Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del índice Manpower Group número 59. Tenemos una gran suerte por estar hoy en Cámara de Comercio de España. Nos ha invitado su presidente, José Luis Bonet. Muchísimas gracias. Y hoy queremos hablar de transformar la economía para impulsar el empleo. 2020 ha sido un año tremendamente complicado, imprevisible. Cualquier dato que se avanzaba al inicio del año, posiblemente cualquier expectativa, ha quedado totalmente obsoleta en días. Y es momento para nosotros, ahora en diciembre, a punto de llegar ya a 2021, hacer un balance y conseguir un diagnóstico real de qué está pasando en el mercado laboral y qué medidas se tienen que implementar o recomendamos para poner en marcha un proyecto de país. Hoy soy María Sánchez, perdonadme, no os he presentado todavía. Hoy seré vuestra moderadora, vuestra conductora del acto, y simplemente para repasar cómo se va a conducir, quiero recordaros que en primer lugar dará unas palabras de bienvenida el presidente José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio. A continuación será el presidente de Manpower Group, Raúl Grijalva, quien nos dará también una exposición sobre la propuesta y el índice Manpower Group número 59. Por supuesto, la parte más esperada con nuestro profesor emérito, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor Olivé. Será quien exponga todos los detalles y pormenores del índice Manpower número 59. Y para finalizar, tendremos un pequeño debate con la directora general de la oficina NextGen Manpower Group, María José Martín, y con Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio. Al término, los compañeros periodistas tendréis oportunidad de formular todas las preguntas que consideréis. Serán los presidentes y el profesor Olivé quienes os atiendan. Y por lo demás, os dejo en manos del presidente Bonet, por favor, para inaugurar la sesión. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Manpower y a su presidente, Raúl Grijalva, querido amigo, por elegir una vez más la Cámara de Comercio de España para presentar el índice Manpower Group. Se trata de un reputado estudio que, además de ofrecernos un análisis preciso de la situación del mercado laboral en España, nos va a permitir una reflexión sobre cómo superar los graves efectos de la pandemia con la vista puesta en la recuperación y la reconstrucción social y económica de España. El COVID-19 nos ha abocado a una crisis sin precedentes, pero también nos abre una oportunidad histórica, una oportunidad para transformar nuestro país gracias a los fondos de recuperación europeos. En este proceso transformador, la formación debe ocupar un lugar primordial porque el talento, al final, es el talento de las personas el que es el principal motor de desarrollo de un país. Por ello, ajustar la oferta educativa a las habilidades y competencias que demandan las empresas es crucial en este momento. Los grandes desafíos que debe afrontar España, como la digitalización, la transición ecológica o la propia globalización, requieren disponer de un capital humano apto y capacitado para ello. La Cámara de Comercio de España está ya reforzando los programas de formación que ejecutamos con financiación del Fondo Social Europeo y prestando una especial atención a los colectivos que más están sufriendo la crisis actual, los jóvenes y los mayores de 45 años. Pero el gran salto cualitativo y cuantitativo debemos darlo en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y por ello estamos trabajando en nuevos proyectos de formación para los jóvenes, de impulso a la formación profesional dual y de refuerzo de las competencias digitales de trabajadores que queden en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia. Además, en el ámbito de la formación, además de estas iniciativas,
estamos trabajando en otros proyectos centrados en la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización, especialmente de las pymes. Se trata, en definitiva, de contribuir desde el sistema cameral a la reconstrucción económica y social de España, poniendo el foco en el tejido productivo, porque sin empresas no hay recuperación posible. Las cámaras de comercio, por nuestra naturaleza pública, nuestra capilaridad y por la experiencia de más de 20 años en la gestión de fondos europeos, aspiramos a convertirnos en un agente destacado en la ejecución del Plan Nacional de Recuperación. Un proyecto de país en el que será fundamental la colaboración público-privada, una condición que figura también en el ADN cameral. El ingente volumen de fondos europeos que deberemos gestionar en un periodo relativamente corto de tiempo hace imprescindible la participación de las empresas, tanto para ayudar a identificar correctamente las prioridades de inversión como para participar en la ejecución de proyectos. Tenemos la gran fortuna de contar en nuestro pleno con empresas como Manpower Group, que están dispuestas a arrimar el hombro para conseguir ese objetivo común, que es superar la crisis y construir un nuevo modelo económico sólido, estable, sostenible e inclusivo. Tenemos por delante una tarea ingente, pero estoy convencido de que si somos capaces de identificar correctamente las prioridades de reforma e inversión, nuestro país podrá dar un nuevo salto de progreso y desarrollo en beneficio de toda la sociedad española y, al final, en beneficio del bienestar de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Ha expuesto usted perfectamente todo lo que nos preocupa a nosotros. Simplemente por adelantar, verán ustedes que estamos sin mascarilla aquí, pero en todo momento estamos guardando todas las medidas de seguridad como es precedente. Doy paso ahora al presidente de Manpower Group España, Raúl Grijalva. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por esta acogida, presidente Bonet, directora Inma Riera. Es un placer cómo nos acogéis, cómo creo que nos sentimos, ¿no?, de a gusto en esta casa. Y queríamos hoy compartir, después de estos casi 9 meses, ¿no?, de gran impacto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que hay un impacto y una pandemia, desde luego, sanitaria, hay una económica, hay una de empleo y una social. Es decir, que ya estamos viendo las 4 interactuando, ¿no? Bueno, hoy este es el número 59, casi 15 años, ¿no?, dando pronósticos, ¿no?, y analizando el mercado del empleo en España. Conocemos, creo que, las grandes palancas, ¿no?, de lo que necesita este país. Es el 4º índice Manpower Group que hacemos este año, debido precisamente, ¿no?, a la actualidad en la que nos encontramos. Y hoy creo que tenemos grandes titulares, ¿no?, grandes palancas que necesita de manera proactiva, como decía el presidente Bonet hace un momentito, que nos movilicemos, ¿no?, una llamada a la acción, ¿no?, por parte de este país, precisamente porque creo que hay 3 pilares de lo que está sucediendo y que hoy me gustaría compartir con todos vosotros. Y es, primero, ¿no?, el mercado español se ha terciarizado en los últimos 20 años. Hemos llegado casi al 73% del total del empleo que reside en empresas del sector servicios. Esto, unido, ¿no?, a que el 21% de todo nuestro PIB se genera en la hostelería, restauración, turismo y comercio, hace que nuestro país tenga un impacto mayor, si cabe, que ningún otro en el mundo respecto al impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. De ahí que creo que tenemos que hacer una llamada, ¿no?, a estos grandes sectores, ¿no?, que han destruido casi 900.000 empleos en los últimos 9 meses, frente a la creación, ¿no?, de algún otro sector, como puede ser el de la educación y el de la sanidad, que han incrementado en casi 150.000, pero en todo caso el saldo sigue siendo una destrucción de 750.000 puestos de trabajo en lo que va de año. Y además esta segunda ola ya ha provocado algo que nosotros anunciábamos en mayo, ¿no? Decíamos en mayo, hasta el 2023 no recuperaremos empleo del 20, de enero-marzo 20.
2020. Bueno, pues hoy también anunciamos que esta segunda ola ha provocado todavía un año más de retraso y hasta finales del 2024 no volveremos al empleo que teníamos en este año a principios del 2020. Otro dato importantísimo que hoy queremos compartir, y lo hará el profesor Josep Olivé en un momentito, es el impacto tremendo para nosotros en los jóvenes. Casi más de 250.000 empleos destruidos entre marzo y noviembre en esta franja de jóvenes de menos de 35 años. El dato ya hemos superado a Grecia, somos el país en estos momentos con un 40% de tasa de desempleo en menores de 25 años, ¿no? Y el total de personas y jóvenes desempleados hoy supera el 1,5 millones de personas, ¿vale? Que es, insisto, un dato sin parangón en toda la Comunidad Europea. Creo que esto es una llamada a la acción. Creo que los próximos empleos que se van a recuperar, precisamente en la última vez que estuvimos aquí anunciábamos que el 80% de los empleos del futuro iban a ser cualificados. Hoy, con este plan, ¿no?, de resiliencia y transformación de España, todavía, si cabe, los puestos que se van a crear serán más ligados, ¿no?, a la economía verde, a un sistema más social, inclusivo y verde, incluso a una digitalización, con lo cual todavía el desajuste de talento que vamos a tener será mucho mayor. Con lo cual, y luego hablaré de qué soluciones podemos poner aquí. Y por último, un dato que también el presidente Bonet estaba comentando hace un momentito, los datos cuando segmentamos por compañías, por el nivel y el tamaño de las compañías, es dramático. Casi prácticamente el 100% del desempleo que se ha producido en España en esos últimos 9 meses corresponden a compañías de menos de 250 empleados. Es decir, las compañías de más de 250 están creando empleo neto, un 1%, lo cual significa que están resistiendo mejor, tienen más elaborados sus planes de transformación de negocios, de digitalización, y ahora el foco de este país tiene que ser esas pequeñas y medianas empresas que, como saben ustedes, casi hemos destruido, ¿no?, el 8% del total de las mismas en este año 2020, casi más de 100.000, ¿vale? Y que además, debido, ¿no?, a su precaria situación desde el punto de vista de toda su transformación de negocio y digitalización, creemos que la sostenibilidad de muchas de ellas pasa por este gran plan de cómo el sector público y el sector privado somos capaces de colaborar. Todo este diagnóstico tiene soluciones. Afortunadamente hemos oído hoy y vamos a oír posteriormente alguna solución más. Nosotros, desde Manpower Group, hemos lanzado la oficina Next Gen Manpower Group. Es una oficina que no es una oficina de consultoría, es una oficina de acción, de donde queremos que estén los agentes del cambio, de la transformación de España, con proyectos que alcancen precisamente a estas pymes. Queremos llegar a casi 250.000 pymes en su capacidad de transformación digital y casi a 2,5 millones de personas, entre jóvenes y precisamente talento senior, que también el impacto digital puede actuar sobre ellos. Y creo que tenemos, entre todos, entre estos agentes privados y los agentes públicos, tener clarísimo cuáles son los proyectos que necesita este país en los dos aspectos más críticos, talento joven y mediana y pequeña empresa. Posteriormente vamos a tener, digamos, un debate sobre estos dos aspectos, pero doy la palabra ahora al profesor Olivé para darnos un detalle un poco más específico de estos grandes pilares que tiene este índice Manpower número 59. Gracias. Muchísimas gracias, presidente Grijalva. Doy paso enseguida al profesor Josep Olivé, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y durante muchísimos años responsable también del índice Manpower Group. Por favor, profesor. Gracias. Buenos días a todos. La verdad, aunque sea a distancia, es un placer volver a estar en esta casa que es la Cámara de España. Recuerdo muy bien cuando presentamos un balance previsible de lo que podía suceder en la década en la que hemos entrado ahora, hace ya 2 o 3 años. En aquella época ciertamente no podíamos anticipar un choque como el que estamos viviendo. En todo caso, muchas gracias a Raúl Grijalva y a Manpower por invitarme a participar en este interesante acto y a José Luis Bonet por permitirme de nuevo compartir con ustedes estos minutos. Tengo muy poco tiempo y por tanto no voy a
digamos, a machacarles en exceso con datos, que hay muchos y de muy diversa índole. Sé que la presentación que voy a ahora pasar van a disponer de ella si no la tienen ya. Y por tanto, antes de comenzar, permítanme dedicar algunos minutos a algunas consideraciones previas, incluso si no es demasiado, avanzar a algunas conclusiones. Y esto me permitirá a continuación pasar rápido muchas de las transparencias que son interesantes, pero que en un periodo de tiempo tan breve no son fáciles de asimilar, ni probablemente tiene demasiado sentido el pasarlas todas, pero quiero que las tengan porque ofrecen una visión detallada de lo que nos ha pasado, de lo que nos puede pasar y por tanto me parecen relevantes. En todo caso, vayan ahí por delante estas consideraciones previas. Primero, cuando analizamos el choque sobre el mercado de trabajo de la COVID, uno se encuentra frente a múltiples medidas del empleo. En los que nos dedicamos a esto siempre hemos tenido diferencias en cuanto a la importancia de la encuesta de población activa, o el paro registrado, o la afiliación a la seguridad social, pero eran diferencias perfectamente conocidas. El choque de la COVID ha generado, digámoslo así, una alteración en este tradicional panorama, dado que una parte del empleo ha quedado oculto, o una parte del desempleo ha quedado oculto en forma de ERTEs, y por tanto han aparecido nuevas medidas de evaluación de lo que ha pasado efectivamente en el mercado de trabajo, y es lo que hace, por ejemplo, el Banco de España con sus previsiones últimas, en las cuales se refiere a horas trabajadas y en cambio abandona el concepto de persona ocupada o de empleo a tiempo completo, que son otros conceptos perfectamente ciertos. Por si no fuera, o ciertamente interesantes, si no fuera suficiente esta confusión entre afiliados, ocupados EPA y horas trabajadas, la información que les suministraré, y por eso me parece relevante destacarlo ahora, comprende la información que nos permite extraer la afiliación a la seguridad social. Me ha parecido que para este acto tenía mucho sentido incorporar a mi análisis las últimas cifras que se publicaron el miércoles pasado del mes de noviembre, pero esto tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque algunas series, por ejemplo, en cuanto a extranjeros afiliados a la seguridad social, o transparencias que comentaremos sobre el tamaño de la empresa y sectores de actividad, estas variables están únicamente hasta octubre, por tanto algunas variables estarán hasta noviembre, otras estarán hasta octubre. Y finalmente una última consideración, una sobre los distintos regímenes de la afiliación. No es lo mismo, como veremos, la caída en el régimen general y por tanto según el tipo de contratación de los asalariados o según su jornada, y tampoco es lo mismo el que tiene que ver con la afiliación referida, si la computamos desde el inicio de la crisis, el 12 de marzo, hasta el 30 de noviembre, que si la computamos en promedio de febrero con respecto al febrero de noviembre. Las dos medidas son perfectamente legítimas, pero hay una cierta diferencia en cuanto a la caída según se mida de una manera o de otra. Finalmente, también comentarles que en algún momento hay alguna transparencia en que se muestran datos de la encuesta de población activa, porque da otra pista, ofrece información indirectamente de lo que es la economía sumergida, y por tanto no es extraño que la caída de ocupación medida por la EPA sea prácticamente 3 veces a la que ofrece en términos relativos la afiliación a la seguridad social. Y ahí también hay diferencias según considere únicamente qué ha pasado en los 3 trimestres primeros de 2020 o si cogemos todo el año, que es una variable que para comparar con otras crisis ha parecido en algún momento razonable destacar. En todo caso, teniendo en cuenta estas consideraciones inevitables porque hacen referencia a los datos que a continuación les mostraré, déjenme destacar lo que será la estructura de la presentación, lo que es la estructura de la presentación y algunos elementos que me parecen relevantes de la misma. En primer lugar, evaluaremos cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas. En segundo lugar, cuál es el impacto de la COVID sobre sectores y tamaños de la empresa. Se ha referido ahí Raúl Grijalva, y verán que es realmente relevante discriminar entre pequeñas y medianas empresas y otro tipo de sociedades de mayor tamaño. Y finalmente, un último elemento que
que preocupa de manera creciente, que son los efectos redistributivos de la COVID y, por tanto, el impacto sobre determinados tipos de ocupados, según sexo, según edad. Particularmente el tema de la edad será, como ha comentado también Raúl, relevante, porque efectivamente sugiere algún elemento que, aunque no está tratado ahí, déjenme apuntarlo, que es que una de las consecuencias de la COVID es la caída importante de la inmigración. Esto está estimado por el Instituto Nacional de Estadística en sus nuevas previsiones demográficas. Ahí la caída es ciertamente muy severa y, por tanto, nuestros jóvenes, los que están hoy aquí, sean nacidos aquí o sean nacidos en el extranjero, adquieren de golpe una relevancia, si me permiten, más importante todavía, que ya normalmente la tienen por definición, porque justamente las expectativas de aumento de volumen de jóvenes vinculados a la inmigración simplemente no han desaparecido del todo, pero se han reducido de manera muy considerable. Brevemente, algunas conclusiones que les comentaba y paso a los datos. Como les he dicho, los pasaré rápido para no, digamos, entorpecer el proceso del acto. En la situación actual, yo creo que debemos evaluar, en todo caso es mi balance, dos aspectos. El primero es la incertidumbre respecto al resultado final del choque de la COVID. Raúl se refería a estos 700 y pico mil ocupados que han perdido el empleo, pero ahí tienes otros 700.000 que están en ERTOs y, sobre todo, ahí ese paquete de empresas de reducidas dimensiones que el mismo Banco de España estimaba en un estudio publicado la semana pasada que cerca del 10% de las mismas pueden finalmente desaparecer, con lo que ello implicaría de aumento del desempleo vinculado a la desaparición de esas empresas y lo que podría suceder según vayan los próximos meses en el paro, que de momento está contenido por obligaciones legales vinculadas a la adopción de los ERTEs. Por tanto, primer elemento, una incertidumbre notable que dependerá del resultado final de cómo lo hagamos en los próximos meses. Si realmente hay una tercera epidemia y hay es más severo, yo creo que los valores finales serán sensiblemente peores de los que estamos viendo en este momento. En segundo lugar, en este contexto también hay que tener en cuenta que los ERTEs, que están siendo financiados a través del programa SURE de la Comisión Europea, digamos, agotan sus recursos, en fin, según mi cálculo, alrededor de abril, mayo como máximo. Y los fondos europeos a los cuales se hacía referencia antes y que son tan importantes para la transformación productiva del país, en principio no estarán dedicados o no están dedicados a, digamos, a mantener la ocupación como han hecho los ERTEs hasta este momento. Y, por tanto, tampoco podemos esperar, y esta sería la tercera consideración, de los fondos europeos dedicados a digamos, al cambio productivo que nos propone la Comisión, que mantengan la situación que tenemos ahora, con lo cual añade más incertidumbre a todo ello. Finalmente, en este contexto, como verán, y yo lo he destacado antes ya Grijalva, las previsiones del Banco de España, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario, de la OCDE, todas ellas apuntan de una forma u otra que hasta 2023-2024 el empleo de 2019 no se habrá recuperado. El segundo aspecto que está en la presentación tiene que ver con los sectores afectados, que son conocidos por todos, son básicamente los dedicados a prestar servicios a las familias, alojamiento, entretenimiento, agencias de viaje, comidas, espectáculos. Estos sectores han tenido realmente choques muy severos, muy por encima del menos 1,2% de media febrero-noviembre que dice la afiliación que ha caído. Ahí hay caídas cercanas al 20%. Y además esta caída se ha concentrado de manera particularmente agresiva en las empresas de menos de 50 trabajadores, que ahí han concentrado el grueso de las pérdidas. De hecho, y voy terminando esta introducción, la OCDE estima que el empleo en pequeñas empresas por problemas de liquidez vinculados a lo que comentaba hace un momento, el empleo que está en riesgo es muy alto en sectores como alojamiento de comidas o entretenimiento o educación o comercio, que está alrededor de un 20%, incluso un 30% en el conjunto de la OCDE, que podrían perder el empleo si no se, digamos, si la pandemia no remite o no se arbitran mecanismos de soporte financiero por parte del sector público.
Y finalmente, lo que decía Grijalva, digamos, en esos elementos digamos, de efecto distribucional del COVID, los jóvenes emergen una vez más como grandes afectados por la crisis, y en el contexto que les comentaba yo hace un instante de caída de la inmigración adquieren todavía mayor relevancia. Destacar únicamente que de esa caída, de ese aumento, de ese paro del 1,5 millones al cual se hacía referencia Grijalva, hay solo 300.000 que tienen estudios superiores. El 1,2 millones, 600.000 en cada nivel, tienen o bien nivel bajo de estudios o nivel medio, lo cual lo obliga a una reflexión en profundidad sobre cuáles deben ser los programas digamos, de updating, en fin, de mejora de los skills, de mejora de la cualificación para un colectivo que es fundamental para el futuro del país. Bien, dicho todo esto, que es bastante, por lo tanto ya les pasaré rápido en los 10 minutos que me quedan la presentación. Permítanme compartir la pantalla y me voy a la presentación. Que lo tenemos aquí y efectivamente parece que no tenemos problemas. Bien, esta es la presentación. Los tres apartados que les he comentado son estos. Si me permite, empezando por la primera parte y de manera muy rápida, las caídas en el entorno del 2% si se calcula desde febrero, desde el 12 de febrero, o del 1 y algo si se calcula en medias. Pero tenemos estos 700.000 trabajadores en ERTES que, de hecho, ocultan una parte de la destrucción de ocupación hasta ahora. En términos de EPA, la caída es la que comentaba Grijalva, en el entorno de los 700.000, y se ha, digámoslo así, amortiguado el choque sobre el mercado, sobre el paro en este caso, porque la inactividad que explotó en el segundo trimestre se mantiene en un aumento de los inactivos muy importantes todavía en el tercer trimestre del año. En términos, como les he dicho antes, de otras medidas del mercado de trabajo, como puede ser horas trabajadas, las caídas son espectaculares. En el gráfico de la derecha, en el segundo trimestre, tienen ese 25%, que es la base de la estimación de la caída del PIB. En términos de EPA, les he puesto esta transparencia porque me parece que tiene sentido evaluar el choque del último año con los choques del primer año de las crisis de financiera o de la recuperación en 2013-2019. Como pueden ver, nos comparamos inicialmente con la crisis financiera, aunque hay que esperar que esto ahora frene ya. Y este es el mapa que siempre hago de lo que es el perfil de las 4 crisis ahora ya de mercado de trabajo que, en fin, los que tenemos cierta edad hemos vivido, y la que tenemos ahora está aquí en esta fase muy inicial con una caída mucho más severa. Esperemos que recupere rápidamente y podamos olvidarla. Pasando a las previsiones, dos ideas. Cogiendo las estimaciones del Banco de España, no será hasta 2022, 23 claramente cuando se recupere. De hecho, aquí tienen las estimaciones de la Comisión Europea. La Comisión Europea estima hasta 2022 crecimientos este año que viene y el 2022, pero cuando uno acumula el cambio 2019-2022, se da cuenta que a finales del próximo año, 2022 me refiero, todavía tendremos una pérdida de empleo cercana al 4%. Pero de hecho, la simulación que tienen en la derecha, que es considerando que la ocupación en España creciera al 2% los años 23 y 24, en 2024, según la estimación de la Comisión, recuperaríamos el empleo de 2019. Y aproximaciones parecidas salen del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional o de la organización, la OECD. Por tanto, de hecho, aquí tienen la proyección por ejercicios de la Comisión Europea, con ese 2% que les comentaba, y si añadimos a la crisis del COVID lo que nos pasó en la financiera, que en 2019 todavía no la habíamos recuperado en su totalidad, pues no será hasta 2026 que no tengamos el conjunto del empleo de 2007 recuperado. El segundo elemento, la crisis por ramas y tamaño. De manera agregada,
bueno, se pueden separar los sectores. Hay un conjunto de sectores que son de más de 4 millones de trabajadores que no han tenido ningún efecto. La COVID no les ha afectado. Ahí tienen buena parte de sectores industriales y algunos de servicios muy directamente vinculados a la industria. Destacar que en las principales ramas afectadas en términos de caídas relativas, ahí está comercio, hostelería, transportes, servicios recreativos, servicio doméstico. De hecho, si se miden horas trabajadas, que es la medida que permite coger la Comisión. Perdonad, disculpadnos, hemos tenido un problema de audio con el profesor Bonet, lo estamos intentando resolver rápidamente. ¿Ahora quizás? Ya, ¿Ahora? por fin. Sí, vale. Profesor, está de vuelta, gracias. De acuerdo, pues decía que medido en horas trabajadas, la Contabilidad Nacional nos permite coger este grupo comercio, transportes, hostelería, conjuntamente, que representan el 30% de las horas. Como decía Grijalva, esto es el 20% del PIB, porque lógicamente son sectores de menor productividad y de mucho empleo, pero ese 30% de horas ha generado el 60% de la caída en las horas que detecta la Contabilidad Nacional, y por tanto ya tenemos ahí un sector muy claramente afectado. Y luego el de actividades artísticas, que también, pesando el 7%, ha generado el 10% de las pérdidas. Por tanto, muy concentrada el choque de la COVID. De hecho, aquí tienen, en términos relativos, los principales sectores por caídas, dejando core y calzado, que es un aspecto que tiene indirectamente que ver con la COVID, pero no en el debate que tenemos ahora. Alojamiento, entretenimiento, agencias de viajes, servicio de comidas y bebidas, espectáculos. Estos son los sectores que en términos relativos más han caído. En términos absolutos, la situación es distinta. Y servicios de comidas y bebidas explica una parte enorme de la caída, más del alojamiento, entretenimiento, del comercio, y estos 4 sectores explicarían la práctica totalidad de la pérdida hasta el cambio, hasta noviembre, digamos, en esta medida de medias de febrero a medias de noviembre. En términos del mercado de tamaño, únicamente destacarles lo que, en fin, pasaré muy rápidamente sobre estas porque mi tiempo se agota y no era mi intención, digamos, detallar esto en exceso, pero creo que tiene mucho interés lo que esta parte de la presentación muestra. Ahí tienen que de esa pérdida de cerca de 930.000 afiliados en total entre febrero y octubre, porque esta medida, digamos, no tengo datos hasta noviembre, de estos cerca de 300.000 afiliados perdidos, 270.000 fueron de empresas de menos de 50 trabajadores. Que ahí, digamos, está todo dicho, es ese 4,5%, muy superior a la media de caída del 1,9%. Y ahí por sectores les he destacado brevemente qué sectores en cada tipo de empresa más pierden. Hay actividades artísticas, hostelería, educación, construcción. En empresas pequeñas están siendo mucho más afectadas que la media. En empresas de 50 a 250 trabajadores es distinto. La hostelería ahí tiene un choque mucho mayor que en el conjunto. El servicio doméstico, las empresas que se dedican a esta actividad, las actividades artísticas y inmobiliarias, y finalmente las de más de 250 trabajadores, que deben ser pocas ciertamente. Por ejemplo, las que se dedican a actividades artísticas, ahí presentan caídas también sectorialmente diferenciadas. En todo caso, las transparencias que vienen ahora me las voy a saltar. Es cada uno de los principales sectores que han perdido afiliación en las empresas pequeñas. En este caso, la primera transparencia es de actividades artísticas y recreativas, que pierden ese 14,3%. ¿Y cuál es el perfil mensual? Para que tengan una idea de lo que puede estar pasando en este noviembre y lo que vaya a pasar en los próximos meses, si es que hay finalmente una tercera ola, como demasiados epidemiólogos anuncian, y por tanto estas transparencias simplemente detallan mensualmente qué ha pasado con los diferentes sectores de pequeñas empresas. Finalmente, esta parte se cierra con esta transparencia, en la cual me parece que tiene interés
mostrar la preocupación del Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook de octubre, en que dice cuidado con la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas, que esa falta de liquidez no se transforme en un problema de solvencia. Y por tanto, las ayudas directas o indirectas de los sectores públicos son del todo necesarias para evitar una pérdida de empleo que en algunos sectores, agregadamente para los distintos países de la OCDE o para toda la OCDE, dice la OCDE, pueden ser muy severos. Simplemente destacarles que según este estudio de la OCDE, el 40% del empleo en pymes, de alojamientos y comidas, estaría en riesgo de que las empresas tengan que presentar los libros al juzgado, porque esa liquidez les convierta en insolventes. En entretenimiento, el 31% del empleo, en comercio el 17%. Simplemente destacar ese aspecto de que estas pequeñas empresas son justamente las que tienen menos músculo financiero, las que con mayor dificultad pueden acudir a los mercados y, por tanto, las que están más expuestas a la situación actual. Finalmente, la tercera parte de la presentación, digamos, ahí destaco que el grueso de la caída tiene lugar en el régimen general, por tanto, en asalariados, de estos asalariados básicamente en jornada parcial y dentro de la jornada parcial con mayor importancia en contratos temporales, en un poco mayor la caída en mujeres que en hombres, aunque esa diferencia se ha ido, digamos así, reduciendo a medida que la crisis ha ido avanzando, y con datos hasta octubre, porque no tenemos actualización, mayor incidencia del choque en extranjeros y sobre todo mucha mayor incidencia, y con esto termino, por edades. Ahí tienen las cifras, en esta medida de febrero a octubre han caído la afiliación en 260.000 afiliados, 233.000 de los cuales tenían menos de 34 años. Y ahí tienen los cambios relativos en lugar de ese 1,3% de caída media, los jóvenes han perdido cerca del 5%. Eso quiere decir que el desempleo les ha aumentado fortísimamente, que la tasa de paro se ha aumentado en un año del 42 al 55% en ese grupo más joven, y en todos los grupos de edad jóvenes ha aumentado, de tal manera que la media ha pasado del 20 al 26, y eso tiene que ver, y lo dejo ahí apuntado, con una concentración de los parados en niveles educativos, en los jóvenes en niveles educativos bajos. Ahí tienen esa transparencia, como aquel 1,5 millones de parados jóvenes. Hay 300.000 que tienen niveles de estudio superior, pero tenemos 600.000 con nivel bajo y medio que de alguna medida deberíamos ser capaces de reciclar o de darles en fin, la formación que exige esa nueva economía en la cual estamos. Y con esto, en fin, les dejo con el resto del acto. Muchísimas gracias, profesor Oliver. Y disculpe que antes he confundido su apellido. Perdóneme por esto. Lo que sí quería es aprovechar el foro para darle las gracias también públicamente por el esfuerzo titánico que ha desempeñado para tener todos estos datos hoy compilados y presentarlos tan concentrados. Es muy profundo todo el análisis y hoy ha hecho un esfuerzo tremendo de síntesis. Recuerdo a todos los compañeros que nos están siguiendo, me decían hace unos minutos que superábamos los 150. Muchísimas gracias a todos, que tendréis ocasión de recibir esta síntesis que ha preparado el profesor Oliver al término, y también los compañeros de la prensa podrán tramitar y transmitir sus preguntas al profesor Oliver simplemente levantando la mano al término de esta tertulia. Doy paso ahora, efectivamente, a este pequeño foro de debate de 10 minutitos solamente, pero cogiendo la última idea que nos traspasaba el profesor Oliver, y es esa afectación tremenda a los grupos de edad en cuanto a la crisis del COVID. Tengo a mi derecha a Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio, y a mi izquierda, ha sido casualidad, a María José Martín, directora general de la oficina NextGen Manpower Group. Lanzo la primera pregunta como nuestros host hoy a Inmaculada. Talento, oportunidad, ¿cómo vivimos, cómo sobrevivimos a COVID? ¿Cuál ha sido vuestro análisis de todo lo que ha pasado este año? Bueno, en primer lugar, para la Cámara de España, de Comercio de España, y tal como ha puesto de manifiesto y ha trasladado a nuestro presidente José Luis Bonet, es un privilegio, de verdad, Raúl, presidente de Manpower,
pues no solo celebrar este acto aquí conjuntamente, sino trabajar conjuntamente y sumar en superar también esta crisis, en trabajar juntos por el empleo, en trabajar juntos por la formación, porque al final es la única manera de avanzar, el sumar, como siempre defiende nuestro presidente y de lo que estamos convencidos. Tenemos y podremos salir de esta crisis desde una estrecha colaboración público-privada y trabajando y sumando por la formación, por el empleo, que en definitiva es trabajar por el progreso y por el bienestar de nuestro país. Y estamos en una situación muy compleja y aquí hoy nos encontramos Cámara de España, una corporación de derecho público, que en nuestro ADN está la defensa del interés general. ¿Y qué mayor interés general que trabajar por el empleo, por nuestro país, por el crecimiento, por la formación y por la educación? Y estamos conjuntamente con vosotros, una empresa privada con un trabajo excepcional que nos aporta un gran valor de información para poder poner en marcha luego los distintos programas con un enfoque muy directo y muy concreto para superar los puntos críticos que tiene nuestro país. Y ahora, y antes del COVID, nosotros estábamos profundamente ocupados y preocupados en la juventud, en el empleo juvenil. Y trabajábamos desde la Cámara de Comercio y trabajabais vosotros y trabajábamos juntos en esta colaboración público-privada tan fundamental en poder poner en marcha programas, proyectos orientados a la formación de los jóvenes y a generar oportunidades para los jóvenes. Pero nos ha llegado el COVID. Ha llegado el COVID, una crisis sanitaria con un impacto económico muy fuerte, muy especialmente en sectores como el informe mismo pone de manifiesto, como son el turismo, el comercio, que tienen, sobre todo el turismo, una gran transversalidad, y lo vemos también en el impacto en términos de caída del empleo, de pérdida de empleo en la hostelería, y por tanto nosotros ahora tenemos que trabajar en este marco de impacto del COVID, sin olvidar lo que estábamos ya trabajando y los programas que estábamos llevando adelante para los jóvenes, para el empleo juvenil. Pero focalizándonos también y enfatizando también todos aquellos programas y proyectos que van a ayudar a recuperar empleo, por una parte, a los no tan jóvenes, y no solo a los mayores de 45, sino también a aquella franja de 30 a 45 años, profundamente afectada por esta crisis del COVID. Y trabajamos en el empleo, y trabajar en el empleo quiere decir trabajar en la formación, porque lo que buscamos y lo que perseguimos y el objetivo que tenemos es un empleo cualitativo, y el presidente de Manpower lo ponía de manifiesto en su intervención, un empleo de calidad, un empleo transformador y un empleo que se ajuste a las necesidades de nuestra economía y de nuestro país. Muchísimas gracias, Inmaculada. Voy a dar paso a María José Martín también, y creo que voy a formular la siguiente pregunta unida a la primera que también le proponíamos a Inmaculada, y es COVID-19, un problema de personas, claro. Desde Manpower Group, ¿cómo lo habéis identificado? ¿Como un reto, una oportunidad? ¿Y qué medidas o qué iniciativas que hemos venido oyendo durante toda la sesión habéis puesto en marcha? Muchas gracias, María. Bueno, es verdad que al final de una situación tan dramática como la que estamos viviendo hoy, a veces es difícil ponerte en el lado positivo, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho. Pero para nosotros hay un tema que es fundamental. Uno, cómo garantizamos que de alguna forma las personas se sienten seguras en su vuelta al trabajo, y eso para nosotros ha sido una prioridad durante el COVID, pero también creemos que es una oportunidad para reflexionar y repensar cómo queremos construir nuestro futuro, cómo queremos ayudar a evolucionar nuestras compañías, evolucionar a nuestro talento, y que esa brecha que tenemos en competencias digitales y en escasez de talento sea mejor. El objetivo de la oficina Next Gen de Manpower Group no es otro que al final impulsar esos grandes proyectos que de verdad transformen, que hagan algo más, ¿no? Que unamos realmente de una vez esfuerzos
para que de verdad transformemos España, transformemos las compañías, transformemos a las personas, transformemos nuestra sociedad y seamos, de alguna forma, no solo más tecnológicos y más digitales, ¿no?, que es algo que todos tenemos en la boca hoy, sino también que pensemos cómo lo hacemos de una forma más verde, cómo hacemos esa transición. Ayer veía una noticia del Foro Económico donde decía los efectos devastadores que vamos a tener si no cuidamos nuestro entorno. Tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar nuestro entorno porque es nuestra supervivencia, pero también cómo construimos una sociedad más inclusiva, donde los ODS tengan cabida y donde realmente nos preocupemos de cómo acompañamos a este talento y a estas personas en la adquisición de competencias que son críticas y cómo acompañamos a las compañías y a estas pequeñas y medianas empresas que hoy están sufriendo para que realmente tengan acceso a esa evolución digital, a esos mercados y entornos digitales que pueden ser un plus para ellos y que eso sea generador de empleo. Y nosotros siempre decimos que un empleo útil, el que tú sientas que tienes un empleo con significado, con sentido, es capaz de transformar la sociedad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Pensamos en un momento dado con Raúl, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo Manpower Group puede añadir un granito de arena en todo lo que está pasando, que realmente sea pasar a la acción? Dejemos al lado el discurso y pasemos a la acción. Además, tengo entendido que tenéis un reto numérico muy importante. Sí, nosotros nos hemos propuesto, y antes lo comentaba Raúl Grijalva, nuestro presidente, poder ayudar en la transformación de 2,5 millones de personas de aquí al 2025 y apoyar en la evolución de más de 250.000 pymes para que realmente sean capaces de transicionar hacia esa evolución y hacia ese mercado digital tan competitivo que tenemos, ¿no? Y para eso, además, hemos creado lo que llamamos el Hub de Agentes del Cambio, donde lo que estamos es haciendo un llamamiento a grandes corporaciones, a todos aquellos que realmente quieren sumar en este esfuerzo público-privado común para ejecutar proyectos transformadores que realmente vayan más allá de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Que no nos quedemos en una idea de 3 empresas se unen para hacer algo, sino que realmente unamos esfuerzos para que de un modo común y muy amplio realmente podamos avanzar. Y aquí tengo que decir que la Cámara, además, fue de los primeros que dijo, por favor, contad con nosotros, ¿no? Unirnos a ese esfuerzo porque queremos estar ahí, queremos que nuestras pymes también reciban pues todas esas ideas y esos proyectos. Y yo no puedo nada más que decir que estar muy agradecidos porque, bueno, pues al final estáis siempre viajando con nosotros, ¿no? O sea que gracias, señor Bonet, y gracias, Inmaculada. Gracias, María José. De hecho, Inmaculada comentaba rápidamente antes de subir al escenario también esa vocación de la colaboración público-privada. Me gustaría preguntarte, Inmaculada, si puedes profundizar en alguno de los proyectos o iniciativas más importantes o las pioneras, aquellas que para vosotros son más insignes en esta lucha por recuperar la economía. Sí, antes déjame hacer por favor una referencia, ¿no?, a lo que comentaba María José. Nosotros estamos profundamente comprometidos con la colaboración público-privada y sobre todo en estos momentos salir de esta crisis solo saldremos si nos creemos realmente esta colaboración público-privada. Y en este marco de colaboración público-privada, encontrarnos y sumar con Manpower es un privilegio, porque compartimos valores, compartimos objetivos, ¿no?, y compartimos modelo. Por tanto, son 3 premisas que refuerzan esta relación. Así que, gracias a vosotros. En segundo lugar, nosotros yo creo que hemos de diferenciar y hemos de hablar de personas y de empresas. Luego se encuentran, obviamente. Nosotros, hasta antes del COVID, uno de los pilares y de los ejes, ¿no?, de acción y de actuación de la Cámara ha sido la formación. Y la formación es empleo, y es empleo estable, es empleo cualitativo y por tanto no hay empleo sin formación y no hay formación sin empleo. Y nosotros nos hemos volcado en nuestro ADN en trabajar por la formación y para la formación, para conseguir este empleo cualitativo, este empleo estable y sobre todo para conseguir reducir, ¿no?, esta tasa, ¿no?, de desempleo juvenil que nuestro país ha arrastrado durante muchos años
y que es una responsabilidad de todos trabajar en ello. Y aquí nació nuestro programa PICE, un programa de empleo juvenil donde a través de una fase de orientación, de formación, de integración y también de movilidad para dar a estos jóvenes, inicialmente con una menor formación, ¿no?, una accesibilidad mayor al mercado laboral, pero también viviendo una experiencia, lo que denominaríamos también un Erasmus, ¿no?, también para ellos, porque forma muchísimo, da unas nuevas perspectivas y unos nuevos instrumentos, ¿no?, a estos jóvenes. El programa PICE ha sido un programa en el que nos hemos volcado desde las cámaras de comercio, hemos creído mucho en él, hemos conseguido formar a más de 130.000 jóvenes, pero ahora nos encontramos en una crisis que requiere de acciones inmediatas. Pero no podemos olvidar una crisis, que ha afectado no solo a jóvenes, sino, como decíamos antes, ¿no?, a mayores de 45, sobre los que también estábamos trabajando en distintos programas específicos, y también una crisis que ha afectado a esta franja, ¿no?, de 30 a 45, que es una franja con una gran proyección de futuro, que requiere de acciones concretas por parte, ¿no?, de instituciones y de empresas. Pero no podemos olvidar que todo lo que hagamos ahora, no podemos olvidar que lo inmediato es urgente, la situación lo requiere, pero que hemos de mirar al futuro y hemos de construir al futuro. Y también aquí los fondos europeos han de tener esta visión, ¿no?, de hacia dónde va nuestro país y hacia dónde nos hemos de transformar y cómo nos hemos de transformar. Y creo que tenemos aún una asignatura pendiente en el marco de la formación. Por ejemplo, la formación profesional. Nosotros hemos de mirar a dar herramientas a las personas de crecimiento y también de propia transformación, ajustándonos a la transformación económica de nuestro país. Raúl, en su exposición, y el profesor Oliver, y sabemos todos, ¿no?, dentro de los ejes principales de los fondos europeos, ¿no?, que son fundamentales y serán fundamentales, ¿no?, para la salida de la crisis y la transformación de nuestro país, la digitalización es uno de ellos. Pero también nosotros hemos de ser capaces de formar en el marco de la digitalización, de poder construir y de poder dar mayor accesibilidad a las capacidades digitales de las personas. Por tanto, hemos de ajustar todos los programas y proyectos que estemos realizando, los que estábamos ya, los que teníamos ya en marcha y los que pongamos, mirando también hacia dónde vamos y hacia dónde va nuestro país y hacia las necesidades de nuestras empresas. Esto por la parte de las personas, pero luego están las empresas. Y cuando hablo de empresas, me refiero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por la crisis y las más necesitadas de esta formación. Por tanto, hemos de hacer que las empresas incorporen la formación, incorporen el talento. Y deberíamos encontrar instrumentos, y en esto el presidente de la Cámara de Comercio de España insiste mucho, ¿no? Deberíamos encontrar instrumentos que hiciesen que las pymes incorporasen, por ejemplo, la formación profesional. No obligar, pero sí hacer atractivo, ¿no?, hacerles entender al conjunto de las pequeñas y medianas empresas cuán importante es la incorporación de talento, cuán importante es formar al personal y apostar por la formación profesional. Porque también en la FP tenemos una asignatura pendiente, que es la FP en las pequeñas y medianas empresas. Aquí el papel de las grandes es fundamental, como tractoras, y el papel de empresas como la vuestra, que es una empresa de excelencia en este marco, también es fundamental. Muchísimas gracias, Inmaculada. Todo lo que has expuesto nos da para 3 días más de debate, me temo. Y, sin embargo, tenemos que acabar prácticamente ya la tertulia. No sin antes, dejadme, por favor, me gustaría, para un poco también, cogiendo el hilo de lo que decía María José hace un segundo, cerramos el año, empezamos 2021, todos los datos son negativos, pero pensemos en qué le podemos pedir al 2021. ¿Hay algún deseo que le podamos pedir, Inmaculada?
Bueno, el primero es salud y superar, ¿no?, esta crisis desde el punto de vista de la salud de todos, ¿no? Y yo creo que esta ventana que se ha abierto, ¿no?, con las vacunas es una ventana de esperanza, ¿no?, y que nos ha de permitir impulsar, ¿no?, y vernos hacia una salida de esta crisis, ¿no?, y trabajar en esta dirección. Pero sí he de pedir algo también, aparte de esto, al 2021, es que seamos capaces entre todos de generar esperanza y de generar expectativa a todas aquellas personas, jóvenes especialmente, pero también a todas aquellas personas que han visto comprometido su empleo, que han perdido su empleo, y generar expectativas, ¿no?, de futuro a través de nuevos proyectos, de compromisos nuestros por la formación, ¿no?, y por la empleabilidad. Yo creo que si conseguimos avanzar en esta dirección es un deseo de verdad profundo para nuestro país y para nuestra todos. Sociedad. Efectivamente. Muchísimas gracias, Inmaculada. María José, te toca cerrar. ¿Cuál es el deseo de Manpower Group para 2021? Hombre, yo creo que coincido con Inmaculada que salud primero, que siempre se nos olvida hasta que nos falta, con lo cual yo creo que salud primero. En segundo lugar, que nuestro próximo índice sea perfecto porque hemos pasado a la acción. O sea, yo creo que hay un ámbito crucial, es que nosotros hemos decidido trabajar en 4 ejes: educación, empleabilidad, emprendimiento ligado a investigación y transformación digital productiva de las empresas. Y ahí tenemos que conseguir, nuestro deseo para el 2021 es que habremos conseguido una gran alianza, estaremos ejecutando los proyectos y tendremos esperanza para nuestras empresas y para nuestro talento. Sin esperar a los fondos europeos. Sin esperar a los fondos europeos, porque además viene la segunda parte, y es que como no encontremos una fórmula, pues igual no gastamos esos fondos europeos y sería una pena teniendo la gran oportunidad que tenemos encima de la mesa. Pues me quedo con vuestras ideas. Muchísimas gracias, Inmaculada. María José, muchísimas gracias. Me pongo de pie porque mientras ellas abandonan el escenario, os pido, van a acompañarme de nuevo el presidente de Manpower Group, Raúl Grijalva, y también el presidente de la Cámara de Comercio de España, el señor Bonet. Os agradezco muchísimo que nos acompañéis. Perdonad. Creo que vamos a tomar los mismos asientos, ¿sí? Simplemente perdonadnos un segundito, pero claro, os he comentado al inicio que teníamos que procurar que todas las medidas de seguridad y higiénicas estuvieran absolutamente preservadas, y es exactamente lo que estáis viendo detrás de la cámara, que se están higienizando todo. Enseguida doy paso a las preguntas de los periodistas que nos habéis ido transmitiendo. El profesor Olivé, aunque esté en Barcelona, él sigue pendiente para poder atender a vuestras cuestiones. Me gustaría quedar y retomar 2 ideas de las que han compartido Inmaculada y María José al término de la pequeña charla, y es un sentimiento de esperanza, de expectativa y de realización inmediata de proyectos que transformen el país. Me gustaría ir dando paso ya a los compañeros de prensa que hayan formulado preguntas. Si no, tengo por aquí una que nos ha llegado antes por Twitter, que quizá podamos también ir formulando mientras resolvemos el problema técnico. ¿Paso a Twitter? Paso a Twitter. Es una pregunta para... Perdonadme un segundito, tengo que pasar por delante del presidente Bonet. Es una pregunta para el presidente Grijalva. Tengo entendido que nos comentan, además nos recuerdan que el índice 60 será el primero del año 2021. ¿Hay alguna expectativa, alguna proyección, presidente, que usted tenga en mente y que pueda irse aventurando? ¿O podemos simplemente también formular ese deseo que nos dejaba María José de cara a 2021? Gracias. Gracias. María. Bueno, siempre, ¿no?, en esta segunda semana de enero, desde los últimos 6 años, nos atrevemos a lanzar los pronósticos del 2021. Bueno, yo creo que el diagnóstico que tenemos hoy sobre los 3 grandes pilares de empleo juvenil, tamaño de empresa y sectores va a ser crítico, ¿no?, en cuanto a cuáles son los grandes proyectos de este país, con el fin de activar precisamente estos 3 grandes ejes de España. Y, bueno, sinceramente, bueno, creo que
como decía, hay esperanza, pero hay que trabajar mucho. Yo creo que, como decía el presidente Bonet, la proactividad, a qué sectores vamos a ir a darles este empujón, ¿no?, que necesitan para volver a activarse, ¿no?, y tener maneras distintas de generar demanda. Si no, no tendremos, lógicamente, la continuidad de los mismos. También, ¿no?, estos nuevos empleos que se van a crear, más relacionados con la economía verde, con la digitalización, necesitamos activar rápidamente, ¿no?, a miles y miles de personas para que estén preparadas, ¿vale?, en estos puestos de trabajo. Y por último, ¿no?, con esta capilaridad que tiene la Cámara de Comercio de España, bueno, ayudar a las compañías a seguir internacionalizándose. Ayer me decía el presidente Bonet que hubo aquí una gran reunión, ¿no?, sobre seguir internacionalizando a las compañías, que ha sido la mitad de todo el empleo que se generó de 2007 al 2019, ha sido gracias a ese incremento en la exportación de miles y miles de compañías. La otra mitad ha sido gracias a la restauración, la hostelería, que es lo que va a estar parado en los próximos trimestres, y con lo cual, bueno, creo que tenemos unos retos de país importantísimos, pero yo creo que también tenemos las soluciones, ¿no? Y yo creo que es tiempo de pasar a la acción. Muchísimas gracias, presidente. Quiero dar paso ahora a Raquel Pascual, de 5 días, que nos escucha desde casa. Creo que ya estamos en condiciones de darle paso. ¿Sí? Raquel. Hola. Gracias. Buenos días. Sí, yo tenía 2 preguntas para el profesor Oliver, o quizás cualquiera de los otros 2 anfitriones me puede contestar. Según los datos que ha dicho al final el profesor sobre la falta de liquidez de las pymes y sobre todo pues, en la hostelería, comercio, ocio, que hay un importante porcentaje de riesgo de cierre y de pérdida de empleo. ¿Cree que las ayudas al ICO, pues ya que el empleo está un poco salvaguardado por los ERTEs, como ha dicho, hasta abril o mayo por el Fondo SURE, ¿cree que las ayudas al ICO son lo más adecuado para mantener la liquidez de estas empresas, o quizás debería plantearse una línea más parecida a la de Alemania con ayudas directas? No sé cuál es su opinión ahí. Y luego otra cuestión es si cree que quizás los fondos europeos, el de resiliencia, que no se pueden usar para ERTEs, pero sí para recualificación y formación, entiendo, deberían destinarse en una parte importante a un gran programa de recualificación de los jóvenes, que por lo que se sabe hasta ahora no se está planteando en ningún momento. Gracias. Sí, si me permites, a ver, yo diría, a ver, la inyección del ICO a través del sector financiero, el uso prácticamente de esos 100.000 millones, paró el golpe inicial. Los problemas de liquidez inicial se solucionaron. Yo creo que detrás de esta primera actuación del Gobierno y de la respuesta del sector financiero y de las propias empresas pidiendo el crédito, había la concepción, la visión, la narrativa de que la crisis iba a ser una de baja muy, muy acentuada, de tal manera que en la segunda parte de este 2020 ya deberíamos haber asistido a una fuerte recuperación. De hecho, lo que pasó en el tercer trimestre sugería que iba a pasar esto. Recuerda que en el tercer trimestre el valor añadido, el PIB de la economía creció por encima de 2 dígitos, pero ciertamente que la segunda fase de la pandemia ha vuelto a echar el freno de mano sobre el ritmo de crecimiento de la economía, y es posible que terminemos el año con una cierta caída. Por tanto, el ICO y sus créditos, su backup, en fin, sus garantías, cubrió una parte. Yo lo que temo ahora, lo que me preocupa, es esta fase de transición entre hoy y la vacunación masiva, por así decirlo. Todos esperamos, y en fin, esta es mi hipótesis central, que a partir de junio o julio del año que viene, la máquina de creación de empleo y de recuperación esté ya, digamos, engrasando y empiece a crecer con una cierta intensidad, aunque esto, digamos, no será inmediato. Por tanto, tenemos ahora unos meses en los cuales estaremos entre Pinto y Valdemoro. Digamos, no habremos salido de la crisis, no habremos entrado en la recuperación. Piensa que la Semana Santa está a finales de marzo, por tanto, tampoco espero de la Semana Santa, desde el punto de vista turístico, recreativo, en fin, de estos sectores más afectados, una gran capacidad de reacción, y menos todavía si hubiera una tercera fase de la pandemia, que, en fin, yo, doctores tiene la Iglesia, pero todos los epidemiólogos que leo y que escucho apuntan a que después de Navidad podemos tener otro susto. En ese contexto, en que se alarga mucho la fase de
crisis inmediata y, por tanto, las medidas de garantía que ha suministrado el sector público, yo creo que el Gobierno debería seguro, debería iniciar otro camino, además de ampliar probablemente las medidas ICO, de posponer la devolución de esos créditos, ahí tiene margen. Debería incorporar un programa de ayudas directas que habría que definir en forma de qué garantías y de qué titularidad de esas empresas, en fin, todos los elementos que se han visto en otros países, pero me parece que ahora sería una parte de lo que el Gobierno debería hacer para ayudar a esta transición de estos meses tan difíciles que vamos a afrontar. Con respecto a lo de los fondos de resiliencia, por descontado que tienes toda la razón, digamos, hay que destinar, digamos, una parte en la medida en que nos deje el programa, o veremos cuál es el programa que presenta el Gobierno a Bruselas, pero en todo caso la recualificación forma parte de ese proceso de reestructuración productiva, es crítico, y si me permites destacar ese aspecto que he comentado de pasada en mi primera intervención, pero que me parece todavía más sustancial a efectos de lo que tú planteas, que es la caída esperada muy importante en la inmigración neta de las últimas previsiones del Instituto Nacional de Estadística de septiembre de este año. Sabes que el INE cada 2 años rehace sus previsiones de crecimiento demográfico y de familias en los próximos 50 años, pero tomando los próximos 10, las previsiones de 2018 eran muy optimistas. Recordad que entonces la entrada inmigratoria era muy fuerte. Prácticamente el 60% del nuevo empleo en España entre 2017, 18 y 19 lo ocuparon extranjeros o, en definitiva, individuos no nacidos en España. Y eso hizo que las previsiones de 2018 fueran eso, de cerca de 300.000 inmigrantes netos. Esto quiere decir básicamente el colectivo entre 20 y 40 años, lógicamente. Esto ha colapsado. Ya veremos si vuelve a revisar. De momento, en las previsiones de septiembre está bajado de 300.000 aproximadamente a escasamente 100.000. Y, por tanto, si siempre es del todo imprescindible recualificar a los colectivos que quedan al margen de las exigencias de las empresas y de los skills que éstas demandan, si siempre es obligatorio hacerlo correctamente, cuando estamos hablando de los jóvenes, lo podemos extender hasta los de 40 años, como se comentaba antes, digamos, ese colectivo de 20 a 40 años que son los que más han entrado en el mundo digital, pero que son un colectivo crecientemente pequeño, porque la natalidad finalmente alcanza a todas las edades. En ese momento en que la inmigración empieza a fallar, todavía tendría muchísimo más sentido ese programa de recualificación al cual hacías referencia. Muchísimas gracias, profesor Oliver. Voy a dar paso ahora a la compañera de La Razón, Rosa Carvajal. Aprovecho también, mientras establecemos esa conexión, aprovecho también para recordaros que tenemos con nosotros al presidente Bonet y al presidente Raúl Grijalva de Manpower Group para atender vuestras cuestiones. Nos quedan todavía unos minutitos, creo que nos dará tiempo a hacer un par de preguntas más. Mientras tanto, por favor, Rosa. Bueno, yo un poco en línea con lo que has puesto mi compañera Raquel, pero sin querer edulcorar la pregunta, y la pregunta va dirigida al profesor Oliver. ¿Realmente usted cree que toda la gente que ahora está en el ERTE volverá al empleo? Y mi siguiente pregunta es, ¿los presupuestos que ha mandado el Gobierno a Bruselas son los que necesita España en estos momentos o nos llevará a una recesión aún más profunda? Con respecto a la primera parte, dependerá también de lo que pase en este primer semestre. Estoy de acuerdo con lo que implícitamente sugiere. Si efectivamente la pandemia asesta otro golpe, muchos de estos ERTEs acabarán siendo desempleo. Pero todavía tengo la esperanza de que si transitamos esos meses que nos vienen razonablemente bien, se pueda, digamos, parar ese golpe. Con respecto a los presupuestos, yo creo que ahí si la Comisión Europea nos da el visto bueno, y parece que sí, entiendo que en las grandes cifras tiene que estar de acuerdo, aunque yo personalmente con la previsión ocupacional que plantean me parecen claramente optimistas, pero grosso modo, digamos, ahí sí que la Comisión Europea tiene el mando y tiene la capacidad de aprobarlos en primera instancia o no, y si lo hace, supongo que a grandes trazos espera que se puedan tirar adelante. Ahora, dicho esto, también hay que convenir que dependerá
también, de nuevo, de lo que pasa en este primer semestre. Si realmente tenemos otro choque y la economía se hunde un poco más y el empleo se hunde todavía más como consecuencia de lo que comentabas tú, lógicamente, muchas de las previsiones en las cuales se basan deberán ser revisadas. Gracias, profesor Oliver, de nuevo. Me gustaría aprovechar esta cuestión también para, aprovechando que tenemos aquí al presidente Bonet y al presidente Grijalva, si nos pueden hacer ellos, aunque la pregunta no es sencilla, porque la compañera de La Razón nos lo ha puesto difícil, ella hablaba de si la expectativa de que toda la gente que está en ERTE vuelva a ser empleo o si se están tomando las medidas oportunas para hacer esa, a nivel institucional, se refería a presupuestos generales del Estado, pero a nivel institucional yo abriría la pregunta también a nivel privado. ¿Estamos haciendo todo lo que se necesita para recuperar ese empleo perdido? Bueno, presidente. Se están haciendo cosas bien. Por ejemplo, todo el tema de los ERTE ha sido una buena medida, el tema de los ICO ha sido una buena medida. Deben acompañar lo que haga falta a las empresas que en este momento pues, están sin ingresos y con gastos encima. Falta contundencia en el terreno fiscal, es decir, que no puede ser cobrar impuestos de actividades económicas cuando no hay actividad económica, o los propios IBIs cuando los hoteles están cerrados. Esto no puede ser, por tanto, hay falta de contundencia. Y, desde luego, lo que es muy importante es pensar que una cosa es resistir, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, ante una encrucijada tan tremenda como la que tenemos delante en cuanto al aspecto económico, no hay más que dos, ¿no? Una, rendirse y morir, y otra, luchar para intentar salvarse, ¿no? Y en este sentido, hay que decir que la luz al final del túnel que suponen las vacunas pues anima mucho, ¿no? Pero estamos solo a mitad del túnel, con lo cual, si el Estado no ayuda a las empresas a esa resistencia, pues muchos no podrán llegar al final del túnel, ¿no? Y, por tanto, es muy importante que el Estado sea muy contundente en la ayuda a las empresas, porque si las empresas no llegan al final del túnel, no llegarán los empleos. Y si no llegan los empleos, el problema se va a recrudecer incluso para el propio Estado, que dejará de percibir los ingresos necesarios en el futuro. Por tanto, ahí el Estado tiene que echar el resto, ¿no? Y lo segundo es que, por suerte, Europa se ha puesto las pilas, ha hecho realmente los deberes y ha puesto a disposición armas para salvarse y para progresar. Salvarse, el Banco Central Europeo está diciendo que hace falta para que la gente tenga liquidez. Estoy dispuesto a comprar toda la deuda pública que se lance. Y segundo, la Unión Europea ha hecho la Next Generation European Union, que son los fondos de reconstrucción. Esto es evidente que supone una transformación de la economía española y es una oportunidad realmente histórica, tanto en los terrenos que señala la Next Generation, que son la sostenibilidad, la digitalización y, sobre todo, la formación, como en terrenos que nos señala la Unión Europea de una manera directa y explícita, como puede ser la internacionalización. Ahí converge todo el programa para España, porque España está a medio camino en el terreno de la internacionalización. Hemos mejorado mucho, porque las empresas en la crisis anterior del 2008 pues se dieron cuenta que era mejor estar en el mundo que quedarse aquí encerrados, ¿no? Y, por tanto, muchos ya han salido estos últimos 10 años, ¿no? Pero es que muchos todavía están por salir. Y entonces ahí está la clave de bóveda de la recuperación. Creo que esto es un tema fundamental, hay que apoyarlo al máximo, pero supone realmente una oportunidad, junto con la Next Generation, que hace un tiempo no lo hubiéramos ni pensado, ¿no? Aprovechemos esa oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Me gustaría también conocer la opinión del presidente Grijalva. ¿Está haciendo España o se está haciendo todo lo posible para esa recuperación del empleo? Al inicio de la exposición, al inicio de la sesión, esta mañana en su exposición hablaba de la dependencia del sector terciario. Me gustaría, por favor, si puede también darnos su opinión.
Yo creo que hay una falta de demanda en muchos sectores, ¿no? Esta falta de demanda está generando caja negativa. Si estamos viendo compañías que tiran o de lo que tenían o de los nuevos préstamos ICO, ¿no? Es verdad que la falta de demanda perdura unos cuantos trimestres más. Las medidas actuales no serán suficientes para garantizar la sostenibilidad de estas compañías y el empleo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que, desde luego, no solo a estas compañías podemos ir con un concepto de economía verde y solo digitalización. Creo que hay que acompañarlas también de otras medidas que les permitan generar demanda, ¿no? Y yo creo que esto hoy todavía no está encima de la mesa. Es verdad que tenemos unos presupuestos, ¿no?, que anuncian 21.000 millones en el 2021, ¿no?, para estos proyectos que todavía no tenemos, para estos fondos que todavía no tenemos europeos, pero ya los adelantan. Pero también está cómo los vamos a gestionar, ¿no? Y yo creo que esa dependencia prácticamente 100% pública que hasta el momento estamos viendo de todos los fondos pasados por manos, ¿no?, del Consejo de Ministros, a nosotros nos genera muchas dudas de la efectividad y de la rapidez en la ejecución. Y pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, en esta pandemia unas cuantas compañías nos unimos con unos cuantos ministerios y hoy hay 15 robots, gracias a esta colaboración público-privada, haciendo 2.500 PCRs al día y salvando miles de vidas. Esto, solo público y solo lo privado, no hubiera podido hacerse, ¿no? Yo creo que tenemos muchos ejemplos, todos y cada uno de nosotros, en lo importante que es esto, y creo que nos estamos olvidando de mirar 6 meses atrás qué ocurrió, cómo lo hicimos y cómo lo queremos hacer en el futuro. No perder el sentido de urgencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a dar paso ya a la que es la última pregunta de la mañana, también porque estamos sobre el reloj de todo lo que habíamos previsto. Es una compañera freelance, Nina Yamat, por favor. Si tienes oportunidad, por favor, formúlanos la pregunta. Sí, hola. Mi pregunta sería para el profesor Josep Oliver. ¿Cuál podría ser el efecto sobre el empleo en el caso de que haya una tercera ola? Bueno, no tengo una bola de cristal, digamos, dependerá lógicamente de la intensidad, si es que hubiera esa tercera ola, que esperemos que de existir sea muy corta y poco profunda, pero lo que hemos visto en esta segunda ola, digamos, de octubre a noviembre, de aumento en ese noviembre, bueno, el efecto es evidente, pero no es estratosférico, no es una cifra ciertamente excesiva, sobre todo porque todavía tenemos margen de maniobra con los ERTEs. Ya he dicho que los 23.000 millones del SURE, el programa de la Unión Europea, probablemente se agoten hacia abril-mayo, por tanto, esos meses de transición todavía tendríamos ese expediente. Cuando lo crítico aquí no es tanto, digamos, lo que va a pasar inmediatamente con el empleo, sino la herida que puede dejar si estos meses de transición no los gestionamos adecuadamente. Pues es que, claro, ha sido un titular tan grande el que ha dado el profesor para responder a esta pregunta que es difícil ahora para mí retomar esto. Así que me abstengo de cualquier valoración. Me remito de nuevo a darle las gracias por la amabilidad a la Cámara de Comercio de España, a su presidente José Luis Bonet, también a la directora general, Inmaculada Riera. Muchísimas gracias por acoger la presentación del índice Manpower Group número 59 en vuestra casa. Muchísimas gracias también al profesor, hoy os estoy cambiando el título a todos, presidente Grijalva, el presidente de Manpower Group España, y a María José Martín, directora general de la oficina NextGen Manpower Group, que ha tenido que salir corriendo a la siguiente reunión. A todos vosotros, a los picos de 150 personas que hoy nos habéis escuchado, os agradezco enormemente vuestra atención. Os emplazo también a seguir atentamente todas las conclusiones y, por supuesto, a no perder detalle a lo que nuestro coordinador del índice Manpower Group, el profesor Olivet, desde Barcelona, pero muy atento a la actualidad, tendrá que decirnos de cara al número 60 del índice Manpower Group. Os esperamos en enero. 2021 se presenta interesante. Gracias a todos.